Hola, hola, mi gente bella y apasionada. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla en este día soleado, al menos aquí donde estoy yo. Les doy la más cordial bienvenida a mi canal, su espacio favorito para enterarse de todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, chismecito de calidad y, por supuesto, los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un vídeo que, déjenme decirles, los va a dejar con la boca abierta, con los ojos bien abiertos, con la mandíbula hasta el suelo. Prepárense un cafecito doble, sírvanse un tecito helado, pónganse cómodos en ese sillón porque hoy vamos a hablar de un tema que está dando muchísimo de qué hablar, Hande Erçel y su supuesta desaparición en Italia. Sí, lo escucharon bien. La talentosa actriz turca amada por millones, venerada por sus fans, se ha visto envuelta en un rumor que ha encendido las redes sociales como una hoguera en pleno desierto y que, créanme, tiene una razón detrás que los va a impactar, los va a dejar pensando, les va a hacer cuestionar todo lo que creen saber del mundo del espectáculo. Pero antes de que nos adentremos en los detalles más escabrosos de esta historia, antes de que destapemos toda la olla de grillos, quiero invitarlos, con el cariño de siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita, esa campanita traviesa que los avisa de todo, para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo cada semana, contenido fresco, contenido jugoso, y estoy segurísima, de que les encantará. Y por supuesto, no olviden seguirme en mis redes sociales, donde comparto adelantos exclusivos, encuestas para saber qué temas les interesan más y mucho más. Los quiero ver por allá comentando, dándole like y compartiendo todo. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos, vamos a sumergirnos, como si estuviéramos buceando en las profundidades del océano, en este misterio que rodea a Hande Erçel. Como les comentaba, en los últimos días ha circulado un rumor alarmante, un rumor que ha provocado ataques de pánico entre sus fans más leales, sobre su presunta desaparición en Italia. La noticia, que comenzó a viralizarse a través de redes sociales, saltando de plataforma en plataforma como un virus informático, y algunos portales de noticias, algunos más serios que otros, seamos honestos, ha generado una ola de preocupación, un tsunami de angustia, entre sus fanáticos alrededor del mundo. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Es verdad, como algunos afirman con total seguridad, que Hande Erçel ha sido secuestrada, raptada, arrebatada de su libertad? ¿O se trata de una noticia falsa, una fake news de manual, creada para generar controversia, para alimentar el morbo y para conseguir unos cuantos clics más? Antes de responder a estas preguntas, antes de dar mi veredicto final, es importante analizar el contexto de esta situación, desmenuzarlo como si fuera una cebolla, capa por capa. Hande Erçel, como saben, es una de las actrices más exitosas, más influyentes y más queridas de Turquía. Su talento, que irradia en cada una de sus interpretaciones, su belleza, que deslumbra en cada alfombra roja, y su carisma, que conquista a cada persona que la conoce, la han catapultado a la fama internacional, convirtiéndola en un verdadero ícono, en una leyenda viviente. Ha protagonizado exitosas series de televisión, series que han batido récords de audiencia, que han sido traducidas a múltiples idiomas y vistas por millones de personas en todo el mundo, desde la fría Siberia hasta el caluroso Amazonas. Su popularidad es innegable, es palpable, es abrumadora y, como suele suceder con las figuras públicas, con las celebridades de su calibre, su vida personal y profesional está constantemente bajo el escrutinio de los medios, bajo la lupa implacable de los paparazzi y del público en general. En este contexto, en este caldo de cultivo de rumores y especulaciones, cualquier rumor o noticia que involucre a Hande Erçel, por pequeña que sea, tiende a generar un gran revuelo, un terremoto mediático. Y eso es precisamente lo que ha sucedido con esta supuesta desaparición en Italia. La noticia, como les decía, se propagó rápidamente a través de las redes sociales, alimentando la especulación, la incertidumbre y, por supuesto, el drama. Muchos fanáticos expresaron su preocupación genuina por la actriz, enviando mensajes de apoyo, creando hashtags y organizando cadenas de oración. Otros, más escépticos, cuestionaron la veracidad de la información, exigiendo pruebas contundentes y acusando a los medios de comunicación de sensacionalismo. Pero, ¿de dónde surgió este rumor? ¿Cuál fue la chispa que encendió esta hoguera de controversia? Según algunas fuentes, la noticia se originó en un portal de noticias italiano poco conocido, un portal que podríamos calificar de dudosa reputación, que publicó un artículo afirmando que Hande Erçel había sido vista por última vez en un lujoso hotel. L de Roma, un hotel de 5 estrellas con vistas al Coliseo,
y que desde entonces se desconocía su paradero. El artículo no ofrecía pruebas concretas de esta afirmación, no presentaba fotos, no citaba testigos, nada de nada. Pero eso no impidió que la noticia se viralizara rápidamente como un reguero de pólvora. A partir de ahí la información fue replicada por otros portales de noticias y blogs, muchos de los cuales agregaron detalles sensacionalistas y poco creíbles, detalles que rayaban en lo absurdo. Algunos incluso llegaron a afirmar con total impunidad que Anne Derzel había sido secuestrada por una organización criminal italiana, una mafia implacable con conexiones en todo el mundo, sin ofrecer ninguna evidencia que respaldara esta teoría, sin presentar ni una sola prueba. Ante la creciente ola de rumores, ante la histeria colectiva que se había desatado en las redes sociales, los representantes de Anne Derzel se vieron obligados a emitir un comunicado oficial, un comunicado que buscaba calmar los ánimos y aclarar la situación. En el comunicado, negaron categóricamente que la actriz hubiera sido secuestrada o que estuviera desaparecida. Afirmaron que Anne Derzel se encontraba bien, sana y salva, y que estaba trabajando en un nuevo proyecto en Turquía, un proyecto que, según se rumoreaba, la consagraría aún más como una de las actrices más importantes de su país. Además, los representantes de la actriz advirtieron que tomarían medidas legales, que demandarían, que llevarían a juicio a aquellos medios de comunicación que difundieran información falsa y difamatoria sobre Anne Derzel, que atentaran contra su imagen y su reputación. El comunicado oficial logró calmar un poco los ánimos, logró bajar un poco la temperatura, pero la semilla de la duda, esa semilla venenosa, ya había sido plantada. Muchos fanáticos seguían cuestionando la veracidad de la información, exigiendo pruebas más contundentes, exigiendo una prueba de vida, una foto, un vídeo, algo que demostrara que Anne Derzel se encontraba bien. Y aquí es donde entra la razón que, como les prometí al principio, los va a impactar, los va a dejar sin aliento, los va a hacer gritar de sorpresa. Resulta que la supuesta desaparición de Anne Derzel en Italia no fue un simple rumor, una simple noticia falsa inventada para generar controversia, para conseguir unos cuantos clics más. No, señores. No, señoras. Detrás de todo esto hay una estrategia de marketing, una estrategia publicitaria, una jugada maestra muy bien elaborada, una jugada digna de un genio del marketing. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Están igual de sorprendidos que yo? ¿Están con la boca abierta, sin poder creer lo que están escuchando? Permítanme explicarles, déjenme desvelar este misterio, como si fuera un mago revelando su truco más impresionante. Resulta que Anne Derzel está trabajando en una nueva campaña publicitaria, una campaña millonaria, para una importante marca italiana, una marca de renombre internacional, una marca que es sinónimo de lujo, de elegancia y de sofisticación. Y la campaña, atención, atención porque esto es clave, gira en torno a un misterio, a un enigma, a un secreto que se va a revelar poco a poco. La marca inteligentemente, astutamente decidió jugar con la imagen de Anne Derzel, con su fama, con su popularidad y con la curiosidad del público para generar expectativa, para crear intriga en torno al lanzamiento de su nuevo producto. Un producto que, según se rumorea, va a revolucionar el mercado. La idea era crear una especie de desaparición misteriosa de Anne Derzel en Italia, simular un secuestro, inventar un rumor para luego revelar, en el momento justo, que todo era parte de una campaña publicitaria, de una estrategia de marketing cuidadosamente planeada. La estrategia, como podemos ver, ha sido todo un éxito rotundo, un éxito sin precedentes. La noticia de la supuesta desaparición de la actriz se viralizó rápidamente, generando un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Todos estaban hablando de Anne Derzel, de su misteriosa desaparición, de su posible secuestro. Y ahora, con la confirmación de que todo era parte de una campaña publicitaria, la marca italiana ha logrado captar la atención de millones de personas en todo el mundo, ha conseguido que su nombre resuene en cada rincón del planeta. La campaña, sin duda, será un éxito rotundo, un éxito arrollador, y Anne Derzel se consolidará aún más como una de las actrices más influyentes del momento, como una de las celebridades más cotizadas del mundo. Así que ya lo saben, mi gente bella, mi gente apasionada. La supuesta desaparición de Anne Derzel en Italia no fue un secuestro, no fue una tragedia, no fue un hecho lamentable. Fue una inteligente estrategia de marketing, una jugada maestra de publicidad que logró generar un gran impacto mediático y que, sin duda, beneficiará tanto a la actriz como a la marca italiana. En resumen, en este vídeo hemos analizado el rumor.
R de la supuesta desaparición de Andercel en Italia, desmintiendo la información falsa, desenmascarando las mentiras y revelando la verdadera razón detrás de todo este misterio, una ingeniosa campaña publicitaria, una estrategia de marketing brillante. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles esta historia. No olviden que la información que consumimos en las redes sociales y en los medios de comunicación debe ser analizada con ojo crítico, con cautela, con escepticismo. No todo lo que brilla es oro y en muchas ocasiones, detrás de una noticia impactante se esconde una estrategia de marketing muy bien elaborada, una jugada maestra de publicidad. Ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad, contenido fresco, contenido jugoso. Los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Se habían creído el rumor de la desaparición de Andercel? ¿Qué opinan de esta estrategia de marketing? ¿Les parece ética, les parece ingeniosa o les parece una manipulación? Quiero leer sus opiniones, quiero saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que se enteren de este chismecito jugoso, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita, esa campanita traviesa, para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente bella. Les mando un abrazo gigante, un beso enorme y recuerden siempre mantener la mente abierta, el espíritu curioso y el sentido del humor intacto. Hasta la próxima.